Shaika Mashikuna Kallarinchi, bienvenidos a Rimari. ¿Quieren conocer el significado de este término Shaika? Pues quédense a ver este video, porque van a conocer también otro término, Zin, por ejemplo. Entonces, bienvenidos. Muchas situaciones pueden pasarnos en la vida cotidiana. Por ejemplo, estoy pasando por la calle y un carro pasa cerquita de mí y me hace zin el cuerpo. Zin. Zin, una expresión para indicar que siente adrenalina cuando está en una situación tal vez de peligro. Entonces, este término zin podría equivaler al castellano como ese sentimiento de estremecer el cuerpo por miedo, por susto o adrenalina que puedo sentir. También tenemos shaika. Shaika en castellano equivaldría a algo así como uy. Y ahora, veamos en un ejemplo muy sencillo. Me estoy duchando en la casa muy plácidamente y se me seca el agua de repente, ahí podría expresar shaika. O también estoy apurado saliendo hacia el trabajo y se me pasa el autobús. De igual manera ahí me expreso shaika. Ahora queda en ustedes para poder utilizar estos términos nuevos que hemos aprendido en las conversaciones diarias con amigos o familiares. Zin cuando siente temor o shaika también cuando dice un coraje que siente, ¿no? Recuerden que en Rimari la diversidad cultural nos enriquece.